Cuando primero conoces a mi hijo, no puedes notar que hay algo diferente con él. Él es muy alto, es muy guapo y muy simpático. Cuando tratas de hablar con él es cuando vas a notar que hay algo diferente con Christian. Si le dices hola, no te va a responder. Cuando le llamas su nombre, no siempre va a voltear a verte, y cuando le haces preguntas, no te va a contestar. Christian tiene 6 años y tiene autismo. Él es no verbal. Él no se comunica con palabras, él se comunica en diferentes maneras. En nuestro video hoy queremos enseñarles nuestra historia de autismo, cómo es nuestra vida y cómo le ayudamos a nuestro hijo a vivir una vida feliz e independiente. Cuando escuchas de autismo, quiero que no piensen en las cosas negativas y que es una vida difícil y triste. Quiero enseñarles que es una vida llena de felicidad y amor. Hola, bienvenidos a nuestro canal Rocking STEM. Si son nuevos a nuestro canal, mi nombre es Yasmin. Mi nombre es Hugo. Tenemos 2 niños, tenemos una niña de 9 años. Y un niño de 6. Tenemos a nuestro hijo que tiene autismo y también es no verbal. Eso significa que no habla, pero sí se comunica y entiende en diferentes maneras. Queremos hablar un poco de lo que es autismo y de nuestra historia sobre cómo agarramos el diagnóstico, cómo fue nuestros años del principio cuando empezamos a ver síntomas de autismo y más o menos qué es nuestra vida ahora. Queremos traer reconocimiento a lo que es autismo realmente y no lo que es todas las historias de miedo que a veces es muy fácil encontrar. El autismo es diferente para todos. No hay algo que es definitivo y todos estamos viviendo algo diferente. Todos somos diferentes como todas las personas. Igual con autismo, no niño o niña que tenga autismo va a ser igual que otro. Si les gustan estos tipos de videos y quieren más videos en español, por favor compartan este video con familia o con gente que conocen que les pueda ayudar. Escríbanse a nuestro canal, denos un like y déjenos un comentario si les gustó este video y si agarraron buena información en estos temas. ¿Qué es el autismo? El autismo es una condición neurológica que afecta en mayoría a muchos niños, pero también afecta a niñas. Es una condición que puede afectar cómo comunican, les puede afectar cómo se socializan con otra gente, o les da dificultad a jugar con niños o hablar con otra gente. Todo de socializar puede afectarles un poco. Puede afectarles con Sensory Processing Disorder. Sensory Process Disorder viene siendo procesando tu sensación. Que si les gustaría más información en eso o hacer un video en eso, podemos hacer un video para ir más en detalle en eso. Y esto puede afectar en total, puede un niño o niña tener sensory processing, puede tener dificultad con comunicación, dificultad con socializing, o puede ser que nomás una parte de cada esto puede afectarle, pero el diagnóstico viene siendo con muchas partes de cada categoría que tienen que tener. Es algo muy difícil de explicar, pero no es algo que si tienes una cosa ya tienes autismo. Tienen que ser varias cosas de varias categorías y así puede llegar el diagnóstico. Con Christian no tuve ninguna complicación en mi embarazo y cuando nació no tuve ninguna complicación. Cuando tenía meses, ponle que de 0 meses a 12 meses, yo no noté nada diferente. Era un niño un bebé muy calmado, no lloraba por nada, nomás si tenía hambre o lo básico que lloran los niños por hambre, que tienen que cambiarlos o quieren poquito atención, pero nada que sintiera que era muy raro. No era como que no quería comer, no era nada de eso. Del año a año y medio es cuando empezamos a ver un poco más, porque a esa edad es cuando se desarrollan más y ves más sonidos, ves más atención a la persona, los bebés te empiezan a ver más, sonríen, cosas así. Pero aún así a esa edad hacía cosas como cualquier otro niño. Tenemos videos donde estamos en el parque y tiene su casco para bici y se lo está tratando de poner. Estaba alerta, estaba ahí. Trataba de salir sonidos de sí mismo. Sí. Cosas así pequeñas que un niño a esa edad ya empieza a agarrar. Lo que primero notamos más o menos fue, como dije, como empezando a ser 18 meses. Notamos que se enfocaba más a la tele. Le tratábamos de decir su nombre, gritarle el nombre, o estamos cerca de él y nomás Christian, y no nos miraba, no volteaba, nomás estaba enfocado en Mickey. Me acuerdo que era Mickey, le gustaba mucho Mickey Mouse.
Y eso fue la primera cosa. Otra cosa fue que no nos miraba a los ojos. Cuando ya volteaba y le tratábamos de que nos pusiera atención, no nos miraba mucho a los ojos. Era difícil que nos mirara a los ojos. Otra cosa fue que no tenía palabras todavía. Eso empezamos a notar un poco antes de los 18 meses y le dijimos a la doctora, pero más o menos como familia en general nos decía, oh, es un niño, los niños se tardan más en hablar. Pero notaba que no trataba para nada, no eran muchos ruidos, era muy callado. Sí, y cuando ella se refiere a doctora, se refiere a nuestra pediatra, que fue quien empezó a tomar notas de qué hacía, qué no hacía, y decía que no había nada de temer porque como era niño, dice que los niños duran un poquito más para desarrollarse. Y ella nomás tomaba notas y cada vez que teníamos una visita nos preguntaba, ¿tu hijo está haciendo esto? ¿Está haciendo aquello? Y seguía anotando y fue cuando en una de estas visitas nos dijo, ¿te gustaría tomar clases para que tu niño pueda estar al nivel donde tiene que estar? Dice, no estoy diciendo que tiene algo mal, simplemente que sí está un poco atrasado y me gustaría que tomara unas clases para que lo ayude a llegar a un nivel donde tiene que llegar. Pero era nuestra opción, ella nos hizo saber que no era algo que era necesario, pero que sí le ayudaría. Si sí está un poco atrasado como ella pensaba que estaba, que podía ayudarle que llegara a donde tenía que llegar. Nunca dijo autismo, nomás dijo que sí estaba atrasado, pero que eso le podía ayudar. Y yo y Hugo decidimos inmediatamente, ¿por qué no? Si es algo que le puede ayudar, está bien. Pero cuando ella nos dijo eso, más o menos me metí al Google yo, porque porque dije, pues ella dijo que está un poco atrasado y no nos está viendo y le puse más o menos todos los síntomas que tenía y salió autismo. Dije, le dije a mi esposo, ¿tú crees que lo tenga? Y dijo, no sé, quién sabe, pero no te preocupes porque nada ganas con preocuparte, pero podemos ir a estas terapias, early intervention, y así podemos ayudarle de todos modos. Pero ya estaban en mi mente y me acuerdo que seguía pensando en eso y pensando en eso y pensando en eso. Llegó el tiempo donde fuimos a esto que era early intervention, hicimos más o menos la evaluación para ver si lo ocupaba, y en esa evaluación nos hicieron muchas preguntas, igual que la doctora, pero más en detalle, que si podías hacerlo sonreír sin tocarlo, y dije sí, claro que sí, y luego cuando traté miré que no sonreía, porque yo nomás si le hacía chico sí lo podía hacer reír, pero sin nomás comiéndome sonreír, él no le daba felicidad. Sí. No le importaba juguetes, como ellos vieron también. Le dijimos que no hablaba, como no decía Bob, cosas que eran mom, dad, algo así, no decía nada de eso. Un poco más en detalle y un poco nos hizo sentir más pesado el corazón, como, ay, en serio, no. Yo no sabía que tenía que estar así de avanzado ya. Yo pensaba que no estaba tan atrasado en lo que tenía que estar haciendo, pero todas las preguntas que nos decían que él tenía que hacer no lo hacía, nos puso un poco más alertos. Sí, y algo de que hacíamos es cuando salíamos en público y mirábamos a otros niños, siempre nuestra pregunta era como, ¿cuántos años tiene tu niño? Y ya habla, y ya hace sonidos. Eso, nos está viendo, mira, sí. Nos hizo así, y sí. Cristian no nos decía bye ni hi. Nos gustaba ver como un niño de la edad de nuestro hijo, ¿qué hacía para así como hacer comparaciones? Y en el momento yo diría que estábamos haciendo eso porque estábamos nosotros perdidos también, ¿verdad? No teníamos guía no teníamos nada de nada, de qué era autismo en ese momento, ni sabíamos qué era autismo. Es más o menos los síntomas que miramos, que no nos miraba a los ojos, que no jugaba con juguetes, estaba enfocado solamente en la tele, no volteaba, no nos miraba, muchas cositas chiquitas, y me acuerdo que era picky eater, no quería comer mucho. Ahorita se me hace difícil recordar exactamente qué picky era, pero que yo me acuerde si era, nomás tenía como unas 6 a 10 comidas que eran no buenas comidas. Ponle que chicken nuggets, papas, ¿qué más le gustaba? Cosas que se me hacía raro, no quería probar nada más, sí se me hacía un poco raro que fuera tan picky. Sí, que viene siendo que ¿Era sensible a la comida? Era batalloso para comer. Sí. Fuimos a esa evaluación, y en esa evaluación dijeron que sí calificaba para early intervention, para tratar de darle terapia, que era terapia, pero más que nada la terapia para nosotros, para ayudarnos cómo ayudarle a él. Early intervention se traduce a
intervención a temprana edad. Cuando fuimos a esa cita, nos dijeron todo, nos hicieron la cita, sí calificaba, pero también otra cosa que me hizo pensar en autismo es que ellos dijeron, cuando un niño o niña tiene estas calificaciones en la evaluación que hacemos, tenemos que recomendar a los papás que queremos hacer una evaluación de autismo. Hay tantas señales de autismo que califica que tienen que recomendar la evaluación de autismo, porque todo lo que marcaron bajó bajo y si marcas bajo te califica para tratar, te dice hazlo porque hay probabilidad alta que tenga autismo. Y ahí es cuando sí dije, ay, ya, sí lo va a tener. So, dijimos que sí, hicimos una cita porque toma mucho tiempo hacer cita con doctor, está una lista de espera larga. So, hicimos una cita, creo que era de 6 a 8 meses avanzada. Dijimos, mejor saber que no. Nos decían, tal vez sí, tal vez no. Había gente que decía, no, lo dudo, está nomás atrasado, no es nada que ver con autismo. Ni sabían que era autismo, pero decían que no hay nada que ver. Cristian. Papas. Aquí está Cristian atrás jugando. Estamos en su cuarto. Ven, Cristian, para que te vean. Ven, papá. A ver, ven. Digo que no. Pero mientras estábamos en esa espera, estábamos en esas terapias intensas tratando de ayudar a nuestro hijo. Ahí nos explicaban más o menos qué hacer para que volteara su nombre, que era, si le llama su nombre, si no hace caso, voltealo y dile, oh, me estás viendo ahora sí, o así se contesta, o algo así, para que vea que cuando le llamamos el nombre tiene que conectar, que tiene que vernos. Igual con vernos a los ojos, un juguete preferido. Cristian, oh, me miraste a los ojos muy bien. Y cuando queríamos que nos comunique que quería algo, en vez de jalarnos o llorar, tenía que apuntar. So, ahí es donde enseñamos muchas cosas básicas que no sabía Cristian, que era algo que él tenía que saber, pero no sabía. Sí nos ayudó bastante como papás a aprender qué era lo que ocupaba, porque como un papá a un niño que no tiene estas necesidades, tú nomás es algo que saben, es algo que no tienes que aprender. So, tratar de cambiar como eres papá es un poco diferente en el principio. Los programas cuando vinieron a enseñarnos con Cristian era más para enseñar a los padres y no enseñar a Cristian, pero a nosotros cómo ayudar a nuestro hijo a progresar y que siga avanzando. Y pasó el tiempo donde finalmente llegó nuestra cita con el doctor, el que va a dar el diagnóstico de si el niño tiene autismo o no. Y llegó ese momento. Recuerdo que en ese entonces ella todavía no estaba trabajando y me salí del trabajo temprano y llegamos. Y en ese entonces ya estaban ellos en el cuarto y estábamos esperando. Y nos sentaron y nos dijeron, tu hijo fue evaluado y nuestro hijo fue diagnosticado con autismo. Y el examen, parte del examen era de jugar con él, cómo socializaba con otros y su forma de expresarse con otros. Fue diagnosticado con autismo y recuerdo en ese entonces mi esposa empezó a llorar. Recuerdo las palabras que dijo fue su vida va a ser difícil y yo nomás escuchando y le dije que pues vamos a hacer nuestra parte y hacer lo mejor que podamos para que no tenga esa vida tan difícil, pero nosotros podemos hacer lo mejor que podemos a darle el empujón para facilitar su vida lo más posible que podamos. Autismo es algo que obviamente cuando tiene un hijo no es algo que nadie se va a esperar, pero así es la vida. La vida te da cosas que no esperas. Sí, y como dice el dicho, uno hace sus planes y Diosito tiene otros planes para ti.
Parte de lo que me asustaba, y es chistoso que más o menos tú no te recuerdas del día, porque en mi mente yo no lloré ese día y era fuerte y dije no, vamos a hacer lo que sea, y en mi mente me acuerdo que no lo procesé hasta meses después, y tú también, porque Hugo era muy, lo que pase pasa, vamos a estar bien, pero no lo procesaste hasta después, cuando dijiste que tal vez viste un video o miraste algo que hizo Cristian y dijiste, oh, sí es diferente. Me acuerdo que hablamos de esto y dice Hugo que lloré con él, y sí, tal vez sí lloré, pero lo puse atrás, lo que estaba sintiendo, para decir, ok, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tengo una lista de terapias que tengo que hablar, tengo una lista de espera, cuánto va a ser, me puse en mente de planear y ayudar. Y está bien si así sientes tú también, como agarré el diagnóstico y ahora qué, porque es algo que sentimos todos. Pero lo que es importante es saber que aunque no sepas lo que va a traer el futuro, siempre el futuro es mejor de lo peor que puedes imaginarte, porque imaginas lo peor. Nunca va a hablar mi hijo, que era Cristian lo que sentía, cómo se va a comunicar, no va a tener amigos, no va a ir a la escuela, y sí son cosas que tal vez pasen, que no vaya a la escuela o que no tenga tantos amigos, pero lo que tienes que pensar es que aunque la vida sea diferente, no es una mala vida, y cada día tratamos de ayudarle a ser más independiente, no cambiarlo y no tratar de quitarle, ponle que el autismo o cambiarle que no haga sus STEMs o cosas así. Es tratar de ayudarle en el futuro y en el momento, tratar de enseñarle lo que ocupa en realidad para vivir una vida buena, independiente. Sí, y ahí es donde nosotros como padres no es de cambiarlo, simplemente nosotros aceptar quién es él, y es ahí es donde también queremos, donde viene parte del canal de aceptando autismo, aceptando de que ellos son diferentes, piensan diferentes, y no es nada malo, es simplemente de que la forma que su mente procesa cosas es muy diferente a nosotros, y la razón de que nosotros se nos hace triste y cosas es porque en sociedad es cosas que tienen que ser de cierta manera y él las quiere hacer de otra manera. Uh-huh. Y la sociedad tal vez no lo vea como la manera de que tiene que ser, pero nosotros tenemos que aceptar que así es como él va a ser. Y también otra cosa que quiero tocar es que aunque tengan autismo no significa que no entiendan. Aunque no habla no significa que no se expresa en su manera, que no entiende lo que le dices. Y porque tiene autismo no significa que es menso. Después del diagnóstico y aceptamos que nuestra vida iba a ser diferente, a Cristian lo pusimos en terapias de ABA therapy, que viene siendo cosas que le van a ayudar del día a día, ya sea de agarrar los zapatos, ayudarle a vestirse, a ir al baño, cosas así simples. Y empezó esas terapias de día a día, también empezó a ir a la escuela, y también lo pusimos en programas, terapias de cómo hablar también. Nosotros sabíamos que no iba a ser así de un día para el otro, pero con que salgan sonidos, que intente de decir cosas. Uh-huh. Esas son las metas que teníamos para él. Poco a poco empezamos a mejorar, como dijo Hugo, ya está potty trained, so ya va al baño independientemente, está enseñándose cómo comer solito con la cuchara bien en vez de usar sus dedos porque le gusta tocar la comida, está aprendiendo cómo sentarse en la mesa para cuando vaya a la escuela pueda enfocarse mínimo unos 5 minutos, estar en la mesa haciendo su tarea, está aprendiendo cómo comunicarse, eso todo está mejorando, no más que es un poco lento el proceso, poco a poco y con mucha repetición está aprendiendo todo. Algo que quiero decir es importante, piensa que entiende todo porque mayoría de las veces entiende mucho más de lo que tú le das crédito. Uh-huh. Con todas estas terapias
nuestra vida cambió un poco porque fuimos de vivir la vida de ponle que trabajar, no trabajar, estar en casa, escuela, a terapias, manejar lejos, encontrar más terapias. Era pesado acostumbrarte a todo lo nuevo que va a venir, llenar papeles, aseguranza, dinero para pagar todo esto. Era una vida completamente diferente y ya 4 años de lo que hemos empezado, cuando empezamos estamos acostumbrados, pero todavía es algo que nunca te acostumbras completamente y algo siempre cambia. Sí, recuerdo cuando apenas agarraba sus terapias y nos decían a nosotros de cómo hacerle. Te sentías raro porque no era de la manera de que como nosotros que tenemos a una hija que es mayor, así no le hablábamos de, por ejemplo, si quería jugar con algo, oye, ¿quieres jugar con este juguete? Hay que hacer esta tarea. Buen trabajo. Cuando le hablas y no agarrabas ninguna respuesta para atrás, eso te sentías un poquito raro, sí. Jugar, sí, porque a Cristian no le gusta jugar como a muchos niños, o tratabas de jugar, ponle que en bloques y cosas así, no le llamaba la atención. Ahora sabemos que tratamos de jugar lo que le gusta. Sí. No tratar de hacer que le gusten los bloques, es jugar como él quiera. Puedes tratar, más que nada para él, jugar como tú quieres jugar es un trabajo para él, no es algo que es divertido, es más, vamos a hacer este trabajo para salir a lo que sí quiero hacer. Si lo ponemos que patea una pelota, eso es trabajo. No quiero. No quiere ese. ¿Qué me vas a dar para jugar con esta pelota? Más bien a él le gusta brincar, a él le gusta que le hagan cosquillas, cosas así. Más actividad, más afuera, más brincar. Sí, y últimamente le estaba gustando como correr y que lo corretemos, como tag, le gusta así. ¿Le gustan movies recientemente también? Sí, le están atrayendo las películas otra vez. Sí, es un mundo totalmente diferente a lo que conocíamos antes, pero todo esto que vamos echando para adelante es de que también nuestra familia nos ha apoyado mucho, siempre hemos tenido el apoyo de nuestra familia y estamos bien, tenemos bien muchas bendiciones, estamos bien agradecidos con nuestra familia que siempre han estado ahí apoyándonos. Tratando de aprender con nosotros. Lo más importante es siempre están, ¿cómo sigue Cristian? ¿Cómo van las terapias? Siempre quieren estar al tanto y eso nos hace sentir muy bien porque sabemos que ellos quieren ser parte de nuestra vida, que viene siendo con nuestro hijo, que nuestros hijos es lo más importante. Parte de lo que queremos decir en estos videos, especialmente en este video en español, es que ya tenemos, ponle que 5 años, casi 5 desde que empezamos con el proceso de tener autismo, está atrasado, todo esto. Ya llevamos 5 años y en estos 5 años fuimos de sentir terror, de sentir por qué a nosotros, de sentir qué vamos a hacer, cuándo va a hablar, a sentir paz y sentir felicidad y saber que con todo lo que estamos haciendo le estamos ayudando, pero además de eso sabemos que está feliz porque no estamos tratando de que no haga cosas a su manera. Le estamos tratando de dar lo que ocupa para vivir independientemente. Lo que queremos que ustedes sepan, o lo que queremos decir en nuestro canal, es que sigan positivos y que sigan con motivación para ayudar, sigan tratando de aprender. Hay cursos en el internet, hay videos como estos, hay mamás, papás, hay gente mayor con autismo que explican qué es lo que sienten, por qué hacen cosas, cómo hacer cosas para mejorar la vida. Aunque agarres un diagnóstico, ojalá, por favor, no te preocupes al extremo, no te estreses, no pienses que cómo va a ser la vida, va a ser triste, porque es todo lo que tú hagas. Si tú estás positivo, mucho amor a tus hijos de todos modos, mucha paciencia, todo va a salir bien, en mi opinión. La vida de nosotros no es triste, a veces hay momentos pesados, pero ¿cuál vida no? Hay mucha ayuda, hay muchos programas. Estamos en unos tiempos donde el autismo hay más reconocimiento en el autismo, hay más programas y si le busca
vaya ayuda. Cada estado es diferente en la ayuda que ofrecen. También lo que es bonito en estos tiempos es que hay una comunidad en las redes sociales que te pueden ayudar. Lo que me gusta es ver a diferentes papás o leer historias y saber que ellos están bien, que están aceptando, que están haciendo todo lo que pueden para ayudar. Y cuando hay tiempos pesados, juntos se hablan y dicen todo está bien, yo sé, yo también estoy igual, te sientes conectado. Es muy bonito que en estos momentos puedes como conectarte con familias igual a las tuyas, no te sientes tan solo, no te sientes tan estresado porque sabes que yo también así sentí yo hace un año y estamos mejor, eso es lo que hice, tal vez te puede ayudar, cosas así. Sí. En este video hablamos mucho de nuestro diagnóstico, de nuestros años en el principio, cómo era, cómo nos afectaba, pero lo que sí queremos que sepan es que todo va a estar bien, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros compartiendo nuestra vida. Y es otro ejemplo de que hay cosas, hay más cosas que nos podamos sentir unidos. Este video era más en general hablando de nuestra historia, pero si gustan, si les gustó este video, podemos hablar más un poquito de la terapia, un poquito de lo que hacemos para comunicarnos con Cristian, ver un poquito de nuestros días. Todo en español, o pueden ver nuestros videos más viejitos para ver cómo era Cristian, cómo estaba y cómo ha avanzado y cómo es nuestra vida al diario. Ojalá que nos hayan entendido bien y que les guste este video, que hayan agarrado información positiva y que les pueda ayudar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este momento. Déjenos comentarios, déjenos su historia, queremos saber de ustedes y en lo que les podemos ayudar. Y nomás para que sepan, tuvimos que grabar como unas 5 o 6 veces de nuevo. Pero gracias a todos y ojalá y les gusten los videos que hacemos y los vemos en el próximo episodio de Rockin' Stints. Adiós. Bye.